Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él, nada podemos hacer. Mira lo que dice Salmo 90, 12 y 14. Maravilloso, familia. Mira, vamos a pedirle esto al Señor el día de hoy, que empieza el mes, para empezarlo con una fe firme en el Señor. Mira cómo dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¡Ay, Señor! ¡Qué maravilloso! Ahora, familia, vamos a empezar este mes así. Vamos a empezar esta semana de esa manera, confiando en el Señor totalmente, familia. Toda tu confianza puesta en el Señor, y el Señor va a hacer grandes maravillas ahí en tu vida. Suena familiar, arrancamos. Recuerda, tú no estás sola, no estás solo. Tienes a Cristo de tu lado. Todos los días está Él pendiente de ti. Así que ven a Él, confía en Él y recuerda, no creas esa mentira. El Señor está contigo. También te queremos recordar que somos familia y queremos orar por ti. Así que toma nota del WhatsApp y mándanos un WhatsApp, escríbenos tu petición y nos vamos a poner a orar por ti. 811-590-9879. 811-590-9879. También te queremos invitar a las redes sociales, Facebook, Instagram y el canal de YouTube. Ahí vas a encontrar mucho material que va a bendecir tu vida, familia. Encuéntranos como Suena Familiar. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. Hoy vamos a estar participando Norma Ramírez, Paco Barrón y Joel González, tu servidor. Empezamos un mes, empezamos una serie nueva, La Cruz. El tema de hoy, el significado de la cruz. Los escritores contemporáneos describen la cruz como la más dolorosa de las muertes. Los evangelios, sin embargo, fíjate familia, que no ofrecen una descripción detallada del sufrimiento físico de nuestro Señor. Vemos una pequeña muestra del sufrimiento de Cristo. En los evangelios no se quiere mostrar el lado arqueológico, histórico, sino cristológico, es lo más importante. Les interesa el significado eterno de lo que ocurrió ahí en la cruz, una vez y para siempre. La muerte de Jesús en la cruz, el Hijo de Dios. Escucha con cuidado y dime qué es lo que más te impacta de lo que te voy a leer. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué fue lo que más te impactó, familia? Te lo leo de nuevo. Ahí va. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué fue lo que más te impactó? Aquí la acción de Jesús de ir a Jerusalén genera dos reacciones. Ahora vamos a ver lo que le impactó a Pedro, porque vamos a leer el siguiente versículo, Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle, diciendo: Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Podemos ver, familia, claramente que Pedro le impactó que Jesús moriría. ¿A ti qué fue lo que más te impactó? ¿Que Jesús moriría o que Jesús también iba a resucitar? El que le impactara a Pedro de esta manera la muerte de Jesús es completamente natural, porque a nadie nos gusta hablar de la muerte de familia, ¿verdad? Es un tema que nadie quiere tocar. En este caso, Pedro trata de convencer a Jesús de que no lo haga. Suena como si lo estuviera ordenando, ¿no? A mí me suena así, cuando le dice: en ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué pienso eso? Porque sabemos cómo era el carácter de Pedro, ¿verdad? Pero detrás de esas palabras de Pedro se esconde una idea, un razonamiento equivocado sobre la cruz de Cristo. Algunas ideas equivocadas de Pedro que también nos pueden pasar a nosotros, que también nosotros las podemos tener. Por ejemplo, Pedro estaba esperando a un Mesías con un reino político que lo liberara del yugo de la esclavitud de los romanos. Así que cuando supo que Jesús moriría, se le vino el mundo encima, lógico, ¿verdad? Trató de convencer a Jesús de no ir a la muerte, porque entonces todo lo que él le había pensado se venía abajo. Pero vamos a ver lo que le respondió Jesús, ahí en Mateo 16:23. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué tremendo, ¿verdad, familia? Ahí qué estrujada le da Cristo a Pedro y lo pone en su lugar. Nosotros también podemos caer en ese mismo error de Pedro, familia, cuando no vemos que esa cruenta cruz, símbolo de dolor, de tortura y de maldición, se convertiría en un símbolo de glorificación. Claro que nosotros ya vemos toda la película, pero Pedro estaba viviéndolo en ese día. Ahora, ¿qué piensas tú de la cruz de Cristo? Hay muchos cristianos que piensan que Cristo vino a hacerlos ricos. Les hablas de llevar su cruz y no les interesa para nada el tema. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, una forma, familia, de darnos cuenta es cuando nuestras oraciones solo redundan en lo material. Le pido a Dios por mi trabajo, le pido a Dios por mi negocio, le pido a Dios que me prospere económicamente, etc. Hay quienes piensan que Jesús, con su muerte en la cruz, vino a traernos la salud perfecta o la fuente eterna de la juventud y se pasan orando solo por eso. Su vida está enfocada solo en eso, en la salud y en la apariencia física. Hay quienes piensan que la cruz de Cristo fue para que dejemos de sufrir. Frases como ven a Cristo y obtén tu milagro. Ven a Cristo y serás sano. Ven a Cristo y se terminaron los problemas. Pero hoy, como siempre, el Señor quiere enseñarnos el verdadero significado de la cruz, familia. ¿Cuál es ese significado? El significado verdadero de la cruz es salvarnos del yugo del pecado, de la maldición, de la condenación del pecado. Darnos un nuevo nacimiento y el poder para transformar nuestra vida, familia. Parecernos cada día más a Cristo. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a olvidar de los milagros, Joel? Claro que no. Dios sigue haciendo milagros. Sigue sanando a los enfermos. Sigue prosperando a su pueblo económicamente. Claro que sí. Pero eso es lo más importante de lo menos importante en la vida de un cristiano. No vamos a depender de los milagros, de las señales para seguir a Cristo. Vamos a depender de su poder para transformar nuestra vida, familia. Vamos a depender de su poder para confiar en que nada nos faltará si buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia. Oremos pidiendo antes de las cosas materiales y las cosas terrenales, temporales, por el perdón, nuestro gran talón de Aquiles. Vamos a orar para que podamos perdonar a aquella persona que nos ofendió. Tal vez tengo yo años, decenas de años, amargado y no he perdonado a aquella persona. O de pedir perdón por lo que hayamos ofendido, porque generalmente tenemos una lista de los que nos ofendieron. Pero a la hora de pensar en los que nosotros ofendimos, pues yo no le ofendí a nadie en toda mi vida, ¿verdad? Sabemos que eso es una mentira. Tenemos que pedir perdón también. Pidamos a Dios que cambie nuestro carácter explosivo. Oremos para que seamos limpios de nuestros bajos instintos, familia, de nuestros pecados más íntimos. De esa forma veremos el verdadero significado de la cruz de Cristo. Veremos su gloria en nuestra vida desde ahora y para siempre, familia. Alégrate. Ve el significado verdadero de la cruz y tu vida va a ser transformada. Señor, qué hermoso, ¿verdad, familia? Hoy te invito a que lo hagas y me invito a mí mismo a hacerlo, porque esto es primeramente para mí, familia. Con esto termino. Cuando vemos el verdadero significado de la cruz de Cristo, experimentaremos también el verdadero amor. Fíjate cómo dice Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, ojo con esto, familia, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, oh mi Cristo, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, mi Señor, alabamos tu nombre, Señor. Gracias por ese amor manifestado en esa cruz que nos dio la victoria y nos da la vida eterna. Pero ¿qué creen? Apenas estamos empezando. Apenas estamos empezando, familia. Viene Paco con algo muy importante que decirte y luego cerrando Norma. No te lo pierdas. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga. Te escuchamos, Paco. Buenos días. ¡Ánimo! Gracias, Joel. Buenos días a ti y buenos días a todos ustedes, amable familia. Como siempre, es un gusto saludarles y es una bendición empezar la semana laboral meditando juntos en la palabra de Dios.
Y particularmente en esta semana mucha gente tiene presente la crucifixión y la resurrección de Jesús. Por eso es muy apropiado que hoy estemos en la serie La Cruz y el tema el significado de la cruz. Lo cierto es que mucha gente tiene un significado totalmente equivocado de la cruz. Usted recordará que en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, Pablo habla de cómo la humanidad se envaneció en sus razonamientos y con un corazón en tinieblas cambió la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Bien, este texto aplica a muchas personas que hoy tienen un significado de la cruz totalmente erróneo. Y es que cientos de años atrás, mucha gente fijó su atención en la cruz de madera donde fue crucificado Jesús. Y de esta manera, algunas personas viajaron hasta Palestina con la tarea de buscar la cruz donde Jesús fue crucificado. Se dice que varias de ellas encontraron cruces, o muchas cruces. Y como no sabían cómo identificar la cruz de Jesús, se inventaron leyendas para autentificar cuál era la cruz verdadera, así entre comillas, donde Jesús fue puesto. Una vez que, según ellos, dieron con la cruz, la partieron en muchos pedacitos y la enviaron a diferentes ciudades en todo el mundo, donde las colocaron en diferentes nichos para rendirles adoración. ¿Se imagina esa idolatría? Adoraron a una astilla o a un pedazo de madera. ¿No le parece absurdo que en lugar de poner su vista en Cristo, la pusieron en la cruz de madera donde Él fue puesto? Mire, en 1543, Juan Calvino, un reformador protestante, escribió el Tratado sobre las Reliquias, en el que él condena duramente las formas de idolatría del que eran objeto, pues, esas reliquias. Calvino decía que era una herencia del bárbaro medieveo, fomentadas por las autoridades eclesiásticas. Calvino escribió que adorar imágenes y reliquias equivale a deshonrar el nombre de Dios. En el tratado, Calvino intenta demostrar que la mayoría de esas reliquias son falsas y que incluso se llega a adorar huesos de animales como si fueran de personas. Cualquier cosa podría pasar como una reliquia. Cuando toca el tema de la cruz de Cristo, Calvino escribió: no hay ciudad, por pequeña que sea, en la que no se encuentren astillas o pedazos de madera que aseguran fueron parte de la cruz de Cristo. Y en algunos lugares hay trozos muy grandes, como en la Santa Capilla de París, o en Poitiers, o en Roma, donde se halla un crucifijo recabado de la cruz, según se dice. En suma, Calvino dice con ironía que si se quisieran juntar todos esos trozos que se dice pertenecieron a la cruz de Cristo, se podría completar un cargamento de cruces que serían llevadas por un barco. Pero el Evangelio dice que la cruz podía ser llevada por un solo hombre. Es triste que en la actualidad mucha gente siga adorando esos pedazos de madera, dándoles un significado totalmente erróneo a la cruz de Cristo. Otra forma de dar un significado equivocado a la cruz de Cristo es atribuirle poderes mágicos, así entre comillas. Por ejemplo, algunas personas llevan una cruz alrededor del cuello, creyendo que así estarán protegidos, pero no hay nada mágico en una cruz, en cualquier cruz de cualquier material. Una cruz colgada en el cuello o colocada en el carro es solo un objeto sin vida y sin poder inherente. Entonces, ¿cuál es el significado de la cruz? Desde el punto de vista teológico, la palabra cruz se utilizó como una descripción sumaria del Evangelio de Salvación, de que Jesús murió por nuestros pecados. Podemos decir que la cruz simboliza la muerte expiatoria de Jesús, quien murió por mis pecados y por los pecados del mundo. Cuando veo la cruz, me recuerda el sacrificio que hizo por mí. Y esto, amada familia, tiene un impacto enorme en nuestra vida. La cruz de Cristo nos muestra el carácter de Dios. Nos muestra su amor por los pecadores y su perfecta justicia. Si nosotros queremos crecer en amar a Dios, debemos crecer en el entendimiento y en nuestro agradecimiento por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pablo, en la carta a los Corintios, escribió que la predicación del Evangelio es la palabra de la cruz, la predicación del Cristo crucificado. Dice así 1 Corintios 1, 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El contexto de estos versículos nos habla de una iglesia de Corintios dividida. Había pleitos entre ellos. Se habían generado una especie de competencia
entre los predicadores o líderes. La gente tenía su predicador preferido. Era el que le gustaba más, quizás por la forma de hablar o por la manera de presentar el mensaje. Esto no debería de pasar, pero lo estaba viviendo la iglesia de Corintio. Por eso es importante conocer el significado correcto de la palabra cruz. Y hace unos minutos dijimos que desde el punto de vista teológico describe el Evangelio de Salvación. Cuando oímos la palabra teológico o teología, en nuestra mente podemos tener la idea de que es algo académico, que es un tema reservado para alguien que fue a un seminario, que es algo que no tiene que ver con nuestra vida diaria. No lo veamos de esa manera. La cruz de Cristo tiene que ver con nuestro diario vivir, y en el contexto de una iglesia inmadura, dividida y con contiendas, Pablo nos dice que la cruz de Cristo es la respuesta a todos estos problemas, porque la unidad tiene su fundamento en la cruz de Cristo. La cruz nos muestra que Jesús murió por mí y por todos ustedes. Me recuerda el sacrificio que Cristo hizo por mí y por cada uno de nosotros. Cuando esta enseñanza está firme en nuestra mente, nuestra fidelidad y lealtad es hacia Jesús y no hacia un líder o un maestro. Nos recuerda que somos un cuerpo y que el amor y consideración por los demás debería gobernar lo que hacemos. Una iglesia centrada en el Evangelio de la cruz debe ser santa. En la cruz Jesús murió por nuestros pecados. La cruz nos recuerda el llamamiento a la santidad. Enfatiza lo importante que es meditar y vivir conforme a la palabra de Dios. La cruz nos dice que una iglesia que predica el Evangelio de Salvación es edificante. La cruz nos recuerda que Cristo dio su vida por nosotros los pecadores. De esta manera nos enseña a no ser egoístas, a compartir el Evangelio con el no creyente, a edificar la vida del creyente. El egoísmo lleva a formar partidos o grupos, a hacer cosas sin importar si se lastima a otros. El amor que nos muestra la cruz de Cristo nos lleva a amar a nuestro prójimo. Conociendo el significado de la cruz, la palabra de la cruz es poder para los creyentes. Si usted ha creído en Cristo, usted es un promotor de la unidad. En su casa, en su iglesia, en su trabajo, usted puede vivir una vida santa. Usted ha sido liberado del poder del pecado. Usted puede ser luz para los que están cerca de usted. Usted puede edificar, puede bendecir la vida de su prójimo. Tal vez no sea muy elocuente al hablar o tal vez no tenga muchos bienes materiales, pero tiene la palabra de la cruz que transforma la vida de las personas. Cristo fue a la cruz porque nos ama. Por eso usted no está sola, usted no está solo. Y además Cristo nos hizo familia. Si tienes una petición de oración, te invitamos a compartirla con nosotros marcando el WhatsApp 811-590-9879. Te animamos a participar en compañeros de oración marcando, repito, el WhatsApp 811-590-9879. Cuando lo hagas, un integrante del equipo Suena Familiar se comunicará contigo y estará orando por tus peticiones. A cualquier hora que lo necesites, marca el WhatsApp 811-590-9879. Recuerda que puedes llamar, escribir o dejar un audio. Te invitamos a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. Continuamos con la serie La Cruz. El tema es el significado de la cruz. Norma nos hablará de la importancia del mensaje redentor de Jesús. Escuchemos con mucha atención. Buenos días, Norma. Buen día, Paco, gracias. Buen día para usted que nos está escuchando. ¿Ya está disfrutando de las vacaciones o sigue con la rutina del trabajo? Estamos de acuerdo en que cualquiera que sea su situación es sumamente bendecido. Gracias a Dios por el trabajo y por los días de descanso que nos permite disfrutar. Aprovechemos estos días para meditar en su obra redentora. No tengamos vacaciones espirituales. Sigamos firmes en la fe, creciendo en el conocimiento del Evangelio de Cristo. Y pues ya lo sabe, me escucha y sabe que nos quedan pocos minutos, así que le invito a que continúe con nosotros en Suena Familiar. Acompáñenos. Seguimos con la serie La Cruz, del tema El significado de la cruz. Y pues hay personas que cuando predican quieren decorar la historia de la cruz con retórica o dialéctica. Es decir, son muy elocuentes, muy elegantes para expresarse o buscan el confrontar, el debatir el tema.
pues lo que lleva a que las personas que están escuchando presenten más atención al lenguaje que al mensaje. No sé si a usted le ha pasado, yo le confieso honestamente que en alguna predicación cuando comparten una palabra que yo no domino, que me es desconocida, me quedo confusa, me quedo pensando, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Y pues ya me pierdo un poco de lo que sigue por estar pensando en esas palabras que no domino. Y pues bueno, estamos aquí con este tema y lo que Pablo le está diciendo a los corintios y a nosotros en la actualidad es que no pongamos por encima de la cruz de Cristo a nadie que no sea Cristo mismo. Lo más importante será siempre el mensaje redentor de Jesús y no la forma, ni el carisma con que se presenta. En este tiempo solo queremos llevarte a pensar en el significado real de la cruz de Cristo y como dice Pablo, que no se haga vana la cruz de Cristo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en el libro a los Corintios, dice 1 Corintios 1, 12 y 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La iglesia en esta ciudad de Corintio se hallaba viviendo momentos de una gran confusión. Ellos eran creyentes que por encontrarse en una primera fase de su crecimiento espiritual no habían alcanzado aún pues la madurez y podrían haberse comparado con niños que son los que más lloran, se quejan y protestan. Las divisiones en aquella iglesia estaban causadas pues por las diversas preferencias de los creyentes, por los diferentes líderes de la congregación, por el resultado de que se formaban grupos alrededor de cada uno de ellos. Y en un grupo estaban los alumnos de Pablo, en otro grupo los admiradores de Apolo, y también había otros que eran partidarios de Simón Pedro, o sea, de Cefas. Recordemos por un momento a todos estos aquí mencionados. Pablo era un intelectual, era brillante, valiente, quizá no era atractivo físicamente, pero aquellos que amaban la palabra de Dios amaban a Pablo. Simón Pedro, por su parte, pues era más vehemente, más fogoso. Al principio, pues había sido un poco débil, pero luego se convirtió en un vigoroso predicador del evangelio. Tenía un gran corazón, era sentimental. Luego tenemos a Apolo, que era uno de los grandes predicadores de la iglesia apostólica. Él era un apóstol y nunca recibió mucho reconocimiento, pero era un predicador muy elocuente. Todos estos hombres tenían personalidades fuertes, pero nunca provocaron divisiones. Luchaban juntos por la fe, procuraron guardar la unidad del espíritu y exaltaron la persona de Cristo. Eran los miembros de la iglesia de Corintio los que estaban causando las divisiones, y así aquellos pequeños grupos discutían entre sí. Algunos elogiaban la profunda espiritualidad de Pablo, otros la expresividad y tono pues más evangélico de los sermones que daba Pedro, y otros pensaban que la elocuencia de Apolo hacía vibrar a las multitudes. Pero aquellos creyentes inmaduros estaban pasando por alto el hecho de que aquellos tres hombres eran siervos de Dios. De modo que el apóstol Pablo les iba a hablar claro sobre este asunto, enseñándoles que la centralidad de Cristo era la solución para resolver las fracturas, las fricciones que existían en la iglesia. Ahora, hemos visto en el versículo 12 que había un cuarto grupo, el grupo que decía yo soy de Cristo, pero no porque le estuvieran dando a Cristo el primer lugar, sino porque se consideraban más espirituales, formaban un círculo cerrado, manifestaban una actitud de superioridad espiritual sectaria y excluían a los demás creyentes. Los méritos, y no podemos olvidar esta parte, que los méritos de la salvación de la humanidad son de Cristo, solo de Él y por Él.
En nadie más hay salvación, ni en un pastor, ni en un cantante, en cualquier cantante favorito que usted tenga, ni en un maestro, ni en un líder, en nadie. Los méritos de la salvación de la humanidad son de Cristo, solo de Él y por Él. En nadie más hay salvación. Cristo no está dividido. Antes de despedirme, quiero recordarte que podemos seguir en contacto. Compártenos tus motivos de oración. Será de gran bendición saber algo de ti. Mantengámonos unidos en oración como la familia en la fe que somos. Y no se olvide del programa del viernes. No se lo pierda, por favor. Primero Dios, nos escuchamos este viernes con un programa que sin duda será de gran bendición para todos. Anhelo que tengas una semana maravillosa. Disfrute mucho de las bondades de Dios en su vida, lleno de gratitud y en gozo. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.